Juan Sebastián Roldán Proaño es el secretario particular y portavoz oficial del presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Roldán ha sido ministro, secretario de Transparencia, subsecretario de Coordinación Política, subsecretario de Gobierno y subsecretario de Seguridad. Señor Roldán, bienvenido a CNN. ¿Cómo está usted? Camilo, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Le escucho muy bajito, pero seguro que me van a rectificar el audio enseguida. Pregunta inevitable. ¿Tiene Julian Assange las horas contadas? Yo también le escucho bajo, Camilo. Discúlpeme, pero le escucho muy poquito. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Ahora me escucha bien? 1, 2, 1, 2. Sí, le escucho un poco mejor. Si quiere, yo también puedo hablar un poco más alto. Y yo le escucho un poco mejor a usted. Perfecto. Así es, le escucho mejor. La pregunta que le hacía, después de lo que ha dicho el presidente Moreno, nuestra compañera Carmen Aristegui, ¿cree usted que Assange tiene las horas contadas en la embajada ecuatoriana en Londres? El Ecuador tiene una política específica de respeto a los derechos humanos con todas las personas que habitan en nuestro país, y también el señor Assange será respetado sus derechos humanos irrestrictamente. Sin embargo, el señor Assange tendrá que cumplir con el protocolo que exige el Estado ecuatoriano al respecto de no entrometerse en ninguna clase de política de otro país que no corresponda a los estrictos criterios que ese protocolo y nuestro canciller planteó al señor Assange desde hace 2 meses. Pero ese protocolo el señor Assange no lo ha cumplido al pie de la letra. Yo tengo la sensación, igual estoy errado, que es un inquilino demasiado incómodo para ustedes. Recordemos que en marzo pasado ustedes los dejaron incomunicados por inmiscuirse, una vez más, en política internacional. Mi pregunta es, señor Roldán, ¿en qué medida Assange ha incumplido el protocolo de asilo y en qué medida ha afectado eso a Ecuador, a la imagen internacional de Ecuador, a la relación de Ecuador con el Reino Unido, con los Estados Unidos, con Rusia, con sus aliados? Respondo las 3 partes de su pregunta. La primera, sin duda, es un huésped incómodo. El presidente de la República lo ha dicho algunas veces. En segundo lugar, el protocolo se planteó hace 1 mes y medio y desde entonces no ha habido un incumplimiento, porque si es que hay un incumplimiento, el señor Assange tendrá que retirarse de la embajada. Y en tercer lugar, las relaciones con los Estados Unidos, con Gran Bretaña, son buenas relaciones porque ellos saben que este es un gobierno que respeta la institucionalidad, que respeta la democracia y que respeta los derechos humanos. El presidente Moreno, en esa entrevista que he citado desde el comienzo del programa y que ha sido generosamente reproducida a nivel internacional, concedida a nuestra compañera Carmen Aristegui, dijo que se está buscando una solución con el gobierno de Gran Bretaña para que Assange pueda salir de una vez y por todas la embajada de Ecuador en Londres sin que su vida peligre. Si le parece bien, señor Roldán, repasemos primero lo que dijo, parte de lo que dijo el presidente, y luego seguimos conversando sobre el tema. Es por eso que estamos buscando una solución, pero tiene que ser una solución, perdóneme, concertada. ¿Tiene que él decidir entregarse? ¿Perdón? ¿Tiene él que decidir entregarse? Si es que el gobierno británico, porque vamos a pedir que nos aclare, nos desagregue un poco la información que nos ha dado. Si es que el gobierno británico garantiza su vida, yo creo que lo que más le conviene es entregarse a la justicia británica. El presidente Moreno, señor Roldán, aseguró también que el Reino Unido le ha garantizado que Assange no será extraditado. Mi pregunta es, ¿realmente ustedes recibieron esas cartas del Reino Unido o se trata de un mero compromiso formal que hizo Londres a Quito? Camilo, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha demostrado en el año y medio de su gestión no solamente que dice la verdad, sino que tiene los objetivos claros del Ecuador. Y la política exterior del Ecuador tiene que beneficiar a nuestro país. Además, nosotros cumplimos irrestrictamente los derechos humanos y es a partir de eso nuestra preocupación y nuestra discusión con el gobierno de Gran Bretaña al respecto de cómo se preservará la vida del señor Assange. Tenemos las garantías y cuando tengamos todas esas garantías tendremos que discutir con su procurador y con el gobierno británico la mejor manera de que haya una salida amistosa a una situación que no es una situación tranquila ni para el Ecuador, ni para Gran Bretaña, ni para el señor Assange. Pero, señor Roldán, no respondió directamente mi pregunta. Mi pregunta es si realmente el gobierno de Ecuador recibió esas garantías por escrito, si existen esas cartas que el abogado de Assange dice que nunca ha visto y que los periodistas ecuatorianos están, algunos preguntando dónde estarían esas cartas, o fue un mero compromiso formal, oral, digamos, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador,
de Londres, del Reino Unido, a la Cancillería ecuatoriana. ¿Las cartas existen? Es lo que quisiera saber, si es posible. Camilo, es fundamental que ustedes comprendan que en el gobierno ecuatoriano habemos distintos voceros para distintos temas. El señor canciller es quien lleva la relación y la estrategia de esta situación compleja. A mí no me corresponde confirmar o no si es que existen las cartas. Lo que me corresponde es confirmar la posición del Ecuador del respeto irrestricto a los derechos humanos y la posición del Ecuador de intentar buscar una salida acordada entre el señor Assange, el gobierno de Gran Bretaña y el Ecuador. Estoy hablando con el secretario personal y portavoz del gobierno de Ecuador, el señor Juan Sebastián Roldán. Señor Roldán, ¿qué responde usted a los que sostienen que el Reino Unido no le habría dado la importancia suficiente al caso Assange por tratarse de un país del tercer mundo? Eso lo he escuchado en más de una ocasión y creo que para los ecuatorianos podría ser indignante. ¿Qué usted respondería a eso? La relación con el Reino Unido, desde que yo estoy en el gobierno, es marzo de este año, es una relación fluida con la Embajada del Reino Unido aquí, y el presidente de la República tiene una estrecha relación como representante del Ecuador con los representantes de este país. Creo que eso es lo que corresponde hoy día informar a la ciudadanía y es la posición del gobierno ecuatoriano. Oiga, para unos Julian Assange es una suerte de, ¿cómo diría yo?, de llanero solitario, de Robin Hood, de santón de la información. Para otros es un agitador que se apoya en la desinformación. Y un tercer grupo ya lo está viendo como un aliado de autócratas del nivel de Vladimir Putin. Para usted, señor Roldán, ¿quién es realmente Julian Assange? Camilo, a mí y al gobierno ecuatoriano no le corresponde juzgar quién es el señor Assange. Lo que nos corresponde es que si es que el gobierno ecuatoriano, aun cuando no fue el nuestro, sino el pasado, decidió otorgarle un asilo, esas convenciones internacionales tienen que ser respetadas. El señor Assange tiene que tener la seguridad de que sus derechos humanos y su vida serán respetadas mientras ese asilo se lleve a cabo. Y al mismo tiempo el Ecuador necesita encontrar una solución porque, como dije hace un momento y lo ha dicho el presidente, es un huésped incómodo en relación a las prioridades que tiene el Ecuador en términos de relaciones internacionales, en términos del vínculo con distintos países del mundo. La reunión del señor presidente Lenín Moreno con Manafort, el ex hombre de confianza de Donald Trump, ha levantado más de una ceja. Estados Unidos, ¿qué le ha pedido Estados Unidos a Ecuador con el tema de Assange, que usted pueda comentar? ¿O qué le está pidiendo en estos momentos, si le está pidiendo algo? Nuevamente son dos respuestas. La primera, y ayer lo dijo la Cancillería ecuatoriana en un comunicado oficial, hubo una sola reunión del hoy presidente de la República, Lenín Moreno, en ese momento, porque se dio en mayo del año pasado, del 2017, era el presidente electo del Ecuador, del señor Manafort con un grupo de empresarios chinos. El señor Manafort en ese momento no tenía ningún tipo de disputa con la justicia norteamericana. Esos empresarios chinos tenían la intención de comprar ciertos recursos ecuatorianos relacionados a la energía. El presidente de la República y el equipo que le acompañaba respondió que eso no estaba permitido por la Constitución y por tal razón no podía discutirse siquiera, y ahí se acabó la reunión. Es decir, es una reunión que no tiene más que eso que le estoy confirmando hoy día. En segundo lugar, con los Estados Unidos no ha habido una discusión al respecto del señor Assange. Nuestra discusión es con el gobierno de Gran Bretaña y con el señor Assange directamente. Antes de pasar al tema, Rafael Correa, ¿alguna vez tuvo usted la percepción como ciudadano ecuatoriano, como político ecuatoriano, de que la decisión del expresidente Rafael Correa de apoyar a Assange podía ser percibida como un caso típico de clientelismo político e ideológico peligroso incluso para su país en el futuro? ¿Lo vio usted así en algún momento? Yo creo que el gobierno anterior tomaba ciertas decisiones para tratar de posicionarse en el mundo que lamentablemente no tomaban en cuenta todas las consecuencias que estas decisiones podían tener para los ciudadanos ecuatorianos, para los empresarios ecuatorianos, para los migrantes ecuatorianos en países como Europa y como Estados Unidos. Y al mismo tiempo a nosotros como gobierno nos corresponde cumplir nuestros deberes legales, nuestros deberes internacionales y buscar una solución
por medio del diálogo. Ese ha sido uno de los signos más importantes del gobierno del presidente Moreno, buscar soluciones concertadas y encontrar resultados lo más correctos posibles para los ecuatorianos y ojalá para nuestros vecinos. La verdad, señor Roldán, que el expresidente Correa le dejó al señor Moreno varias papas calientes. Yo recuerdo cuando entrevisté al señor Moreno, por cierto, tengo una extraordinaria, una muy buena impresión me causó el señor Moreno cuando le conocí, y yo le decía, usted está durmiendo con el enemigo, lo que le han dejado aquí es, en fin, y me pareció un hombre muy atemperado que decía, poco a poco vamos a ir tratando de resolver esto, pero la cosa se sigue complicando con lo de la vicepresidenta. Pero antes de llegar a eso, en las últimas horas, Interpol ha rechazado la petición de la justicia ecuatoriana para el arresto de Correa. Hay que decir, para el arresto de Correa por su presunta implicación en el caso de secuestro de un político opositor en el año 2012, que no son palabras menores. Mi pregunta puntual es, ¿qué va a hacer el gobierno de Ecuador para conseguir que arresten a Rafael Correa? Camilo, si usted me permite, voy a tomar sus palabras para explicar a la gente que escucha esta entrevista el gran cambio que ha tenido el Ecuador. Este era un país en el que había un presidente que tomaba las decisiones por todo el resto de los poderes del Estado y el presidente Moreno rompió con eso. Llamó a una consulta popular, pidió la opinión de los ecuatorianos lo apoyaron y hoy un Consejo de Participación Transitorio nombra a personas independientes que lo que buscan es fortalecer la democracia y sostener las instituciones. Al mismo tiempo, hemos cambiado la ley de comunicación, hemos planteado a la Asamblea Nacional un cambio a la ley de comunicación para que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo y eso rinde frutos. Más de 23 funcionarios del gobierno anterior hoy día tienen indicios de responsabilidad penal. El expresidente Correa tiene que responderle a la justicia y ahora sí engancho con la pregunta anterior. Interpol ha decidido no entregar una alerta roja al respecto del expresidente Correa. A nosotros como gobierno, en el mismo marco de respeto a las instituciones, no nos corresponde hacer nada, le corresponde hacer a la justicia del Ecuador el que se respeten sus criterios y nosotros como gobierno seremos profundamente respetuosos tanto de los criterios de Interpol como de las acciones de la justicia ecuatoriana. Señor Roldán, voy a hacer una pausa y regresamos enseguida con María Alejandra Vicuña, que es no la última, sino la más reciente cabeza egregia que ha rodado. No sé cuántas todavía faltan por rodar en Ecuador con el tema de la corrupción. Publicidad y estamos de vuelta. Viajar es ver las cosas de una forma diferente. Es vivir las mejores experiencias. Este sábado, un nuevo destino nos espera. Esta vez desde Uruguay. Un viaje que nos revela su lado salvaje, entre dunas y lobos marinos. Así como su lado culinario. Está divina. Con sabores de la Toscana uruguaya. Y sellamos este viaje al ritmo uruguayo. Destinos. El sábado. En CNN. En este programa entrevistamos a los personajes que hacen la noticia. Sí, a pesar del descontento que hay. ¿En su gobierno no hubo corrupción? No hubo. Nada. Nada. Permanezco acá detenido porque soy Carlos Sánchez. Recibió $3 millones de coimas de la empresa Odebrecht. Está demostrado que no. A ellos les preguntamos qué está pasando en la Argentina y en la región. Odebrecht llevó sus tentáculos a casi todos los países de América Latina. Perspectivas desde Buenos Aires, de lunes a viernes, en CNN. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. Hace mucho tiempo aprendí, cuando por primera vez tuve que lidiar con conductas atroces, en lugares como los Balcanes, cuando una de las partes torturaba a la otra por sus diferencias étnicas y religiosas. Me di cuenta que, como periodista, no podía aceptarlo moralmente y que tampoco podía presentar los hechos con falsedad. Yo insisto en ser veraz, no neutral. Amanpour, el domingo, en CNN.
Edwin Sandoval en Tegucigalpa. Somos CNN. Juan Sebastián Roldán, el secretario personal y portavoz del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que ha tenido la gentileza de responder a nuestra invitación esta noche. Señor Roldán, María Alejandra Vicuña es el segundo vicepresidente de Ecuador obligado a renunciar por denuncias de corrupción en su contra, o presunta corrupción. Ahora, me llama la atención esto, tanto que me inquietó. La señora Vicuña dijo en Twitter que renunciaba para evitar un ambiente de inestabilidad que podría conducir a la renuncia del presidente Moreno. Yo le pregunto, ¿por qué tendría que renunciar Moreno? ¿De dónde sale esa idea tan inquietante? ¿Es una manera de incriminar también al presidente? ¿A usted le llamó la atención también esa frase? Camilo, hace 3 años antes de que el presidente Moreno asuma el poder, hace año y medio, cuando había una denuncia de cualquier acto de corrupción o cualquier problema con la justicia, el gobierno pasado lo que hacía es un homenaje, hacía espíritu de cuerpo y no permitía que las instituciones de la democracia actúen. El presidente Moreno, cuando se enteró de la denuncia, de la grave denuncia en contra de María Alejandra Vicuña, lo que planteó es que las instituciones tienen que hacer su trabajo con independencia, con autonomía. La semana siguiente, el presidente Moreno creyó que era importante retirar las funciones que le había entregado el presidente, porque eso manda la Constitución ecuatoriana, a María Alejandra Vicuña para que ella pueda defenderse libremente y para que esas funciones tan delicadas no se vean salpicadas y los ciudadanos se vean perjudicados porque ella no cumple con su trabajo. La señora Vicuña expresó su renuncia, puso ese tuit, que es un tuit sin duda extraño. El gobierno ecuatoriano es un gobierno Moreno. En una reciente encuesta de Ipsos en América Latina, para todos los líderes de América Latina, es el tercer presidente con mayor popularidad de toda América Latina. El presidente Moreno gobierna el país para cambiarlo profundamente y es a partir de eso que nosotros trabajamos todos los días, no sobre rumores ni tampoco sobre criterios que no corresponden a la realidad. Pero bueno, usted creo que coincide conmigo que fue un tuit muy rarito, y ella usó incluso la palabra rumores también, que es una palabra que como palabra misma es bastante feota, bastante inquietante. Óigame, la BBC de Londres dice que el anterior vicepresidente que cayó también por corrupción, 20 años de cárcel, estaría haciendo una huelga de hambre. ¿Eso es cierto? ¿Tiene usted noticia de eso, de que Glass está en huelga de hambre? Así es. El exvicepresidente Glass, hoy día preso en la cárcel de La Tacunga, está haciendo una huelga de hambre. Sin embargo, hay un cuidado profundo de los médicos, tanto de la cárcel como del hospital más importante de Quito, por su salud. Y sin duda es una preocupación para el gobierno ecuatoriano. O sea, que al gobierno le preocupa el estado de salud de este señor. ¿Eso es un hecho? Al gobierno le preocupa el estado de salud de todas las personas privadas de libertad y es nuestra obligación que esas personas se encuentren en la mejor situación posible mientras están bajo el cuidado del gobierno nacional. A ver, señor Roldán, suelte prenda, por favor. En los corrillos políticos suena el nombre de un economista guayaquileño de 35 años de edad como posible sustituto de la señora Vicuña, que ha caído en desgracia. Ramón Sonnenholzner Sper, un economista de 35 años que estudió en Alemania, es el primero en la terna. Usted mejor que yo sabe que si en 15 días la Asamblea Nacional no se pone de acuerdo, pues este hombre sería el vicepresidente. ¿Cómo son las relaciones del presidente Moreno con este economista? Otto Sonnenholzer es un joven brillante ecuatoriano de Guayaquil, es radiodifusor. Hace mucho tiempo que hace radio todas las mañanas, un hombre preocupado de la política, además un economista graduado en una universidad en Alemania, un hombre de mucho prestigio. Tanto es así que líderes cercanos al gobierno y de oposición han planteado que van a apoyar en la Asamblea su candidatura. Esa votación se dará cuando la Asamblea tenga la próxima sesión. Nosotros creemos tanto que Otto va a ser electo como que va a hacer un gran papel y esperemos que ese papel nos honre como ecuatorianos, tanto en el Ecuador como fuera. O sea, para el gobierno, el señor Otto sería el favorito a esta hora. Cuando se presenta una terna y se pone a alguien primero en el Ecuador, se entiende que el presidente de la República plantea que ese sea el orden en el que esperaría que se logre la votación. Sin embargo,
es la Asamblea Nacional la que tiene que decidir cualquier persona de la terna de acuerdo a lo que crean los asambleístas y de sus criterios quién pueda cumplir mejor la función para vicepresidente de la República. Señor Roldán, ya estamos llegando al final de la entrevista. Hoy por hoy, en su opinión, como portavoz oficial del gobierno, ¿cuál cree usted que ha sido el logro más importante del presidente Moreno en su gestión hasta el momento? La paz, Camilo, la paz. El Ecuador vive en paz, el Ecuador vive en democracia, el Ecuador vive en libertad. Y esos son valores que a todos los ecuatorianos que vivimos tristes años en nuestro país, hoy día nos precian enormemente. Ahora nos corresponde trabajar sobre temas tan importantes como el empleo, como la seguridad, como ustedes saben, y las personas que nos miran y nos escuchan lo comprenden perfectamente. Los gobiernos tenemos que preocuparnos de asegurar el empleo de los ciudadanos, la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, la paz, la libertad, la democracia, hoy día ya son un valor que los ecuatorianos vivimos cada día porque el presidente Moreno, con su valentía, con su entereza, con su claridad, ha logrado entregarle eso a nuestro país. Voy a publicidad, el último corte de publicidad, señor Roldán, y ya vamos buscando el final de esta entrevista. Estamos hablando con el señor Juan Sebastián Roldán, el secretario personal y portavoz del presidente Lenín Moreno de Ecuador. Ya volvemos. Es la época del año cuando las estrellas salen para honrar a lo mejor de la humanidad. When we can celebrate heroes, that's the right thing to do. I just want to salute all of you heroes here tonight. Ahora más que nunca, el mundo necesita de Ladies and gentlemen, please join me in honoring CNN Hero. CNN Hero. CNN Hero. CNN Hero of the Year. Thank you, CNN. Acompaña a Anderson Cooper y a Kelly Ripa en vivo cuando anuncien al héroe de CNN del año. El domingo, Héroes de CNN, un tributo estelar. Vivimos en un mundo cada vez más conectado con la sociedad. El público dice lo que le gusta, pero también dice lo que no le gusta, y eso hace que el reto de CNN sea cada vez mayor. Es ir contra toda la censura, contra todos los límites que pone el poder. Y asegurarse de que los que están en el poder le rindan cuentas a la sociedad. Las preguntas incómodas se tienen que hacer y son las que deben estar más presentes que cualquier otra. Los líderes del pensamiento latinoamericano se reúnen en CNN. Antes de que sepas lo que pasa en el mundo, en salas de redacción como esta, se decide qué reportar y cómo hacerlo. Un factor que influye en la forma en que cubrimos y percibimos las noticias. Por eso, con el apoyo de periodistas destacados, fuentes confiables, examina el efecto de los propios medios en lo que vemos y escuchamos, para que conozcas la historia completa. Fuentes confiables. El domingo, en CNN. Realidades en contexto. Esclarece las noticias del momento y te explica su significado. Patricia Ramos, periodista de amplia y probada trayectoria, te conecta con los sucesos globales del día y analiza lo que está ocurriendo en todo el mundo. Infórmate con inmediatez, integridad y veracidad. Realidades en contexto, de lunes a viernes en CNN. Abro comillas porque esta es una cita textual que me gusta compartir con ustedes, no todas las noches, porque es una lata, pero sí de vez en cuando. Eso de que todas las ideas son respetables es una imbecilidad. Lo respetable es el derecho a expresar esas ideas. Cierro comillas. Lo dice Arturo Pérez Reverte, escritor, periodista, académico de la Real Academia de la Lengua. Pero aún así, la conversación puede continuar si usted quiere en @CamiloCNN y en facebook.com/CamiloCNN, donde habitualmente pues está la columna de opinión con que empieza cada noche el programa, y todo lo que aparece y que se pierde alrededor del programa está ahí en nuestro Facebook. Volvemos en un minutito. ¿Tienes 5 minutos? Tenemos 5 cosas para ti. Un newsletter con los 5 temas más importantes del día. Suscríbete. Detrás de cada evento deportivo, de cada atleta, hay una gran historia. Descubre. Inspírate. Participa. Únete a nuestro equipo todos los días. Deportes CNN.
Cada deportista tiene una fascinante historia y Elizabeth Pérez lo tiene todo para descubrirla. Un piloto de autos lo que le gusta es la velocidad. Te ponen tickets. Los momentos cruciales de sus carreras, sus vidas lejos de la fama y mucho más. Un joven de 26 años, ¿cómo invierte su dinero? Porque lo que pasa fuera de la cancha es tan importante como lo que sucede dentro de ella. Triunfadores del deporte, el sábado en CNN. Juan Sebastián Roldán, el portavoz del gobierno de Ecuador, ha dicho que uno de los logros más importantes del presidente Moreno en su gestión ha sido la paz y la armonía en el país. ¿Cuál sería la asignatura pendiente del presidente Moreno? Eso que ha querido hacer desde que llegó al Palacio de Gobierno y todavía pende de un hilo, en su opinión. Camilo, en enero lanzaremos un gran acuerdo nacional para pensar en prospectiva a dónde va el Ecuador, hacia el 2030, 2040, 2050. Uno de los valores más importantes que tiene el presidente Moreno es su credibilidad alrededor del diálogo, y ha sido el diálogo el que nos ha llevado a una mejor situación, una mejor democracia, a vivir en paz. Ese acuerdo es el que planteará cuáles son los horizontes y creemos que ese es un gran desafío. Y al mismo tiempo, el sanear la economía. Lamentablemente también las cuentas no eran claras, eran turbias, no quedaba claro en qué se estaba gastando, y entre los criterios de deshonestidad y oscuridades que el Ecuador vivió 10 años. Hoy día la lucha en contra de la corrupción es frontal y el mundo lo conoce, y también la búsqueda de una economía sólida, una economía que tenga al Ecuador en el mundo y al mundo en el Ecuador es lo que nos permitirá terminar como un país, ojalá, en 2021, mucho mejor del que recogimos hace año y medio. La primera vez que estuve en Ecuador me mostraron un aeropuerto moderno, unas supercarreteras iluminadas, unas obras de infraestructura que cortaban el aliento, pero inmediatamente me dijeron, no se sabe cómo se va a pagar esto, no se sabe cómo vamos a poder quitarnos de encima la costra de la deuda que nos dejó el presidente Correa. Ya hay una idea de cómo enfrentar el futuro después de esa papa caliente que dejó el presidente Correa. Han hablado con los acreedores, han hablado con la banca internacional, hay posibilidad de sonreír de cara al futuro. Pero respóndamelo, por favor, como ecuatoriano, no como vocero del presidente. ¿De verdad los ecuatorianos pueden estar seguros con este gobierno de cara al futuro o tendrán que seguir cargando sobre sus hombros la mochila de la deuda que le dejó Correa por muchos años más? Le respondo como quiteño, Camilo. Hoy día Quito, la ciudad en la que yo vivo y en la que nací, cumple 484 años de su fundación, y el ruido que ustedes escuchan detrás es porque en los estudios de CNN queda al lado una de las calles más importantes de la ciudad y los quiteños están celebrando esta celebración. No solamente es que vamos a encontrar razones para sonreír, sino que ya los ecuatorianos la van encontrando con muestras claras de confianza. Este año se cerró con 17.500 millones de dólares de inversión interna, que es 3.000 millones de dólares más de lo que había tenido nunca el país. Son muestras de confianza, de claridad, de certezas. Estos son los tipos de cifras en los que nosotros queremos basarnos para tener la claridad y la virtud de que en el Ecuador podemos construir dentro del diálogo, dentro de la democracia, dentro de la libertad, mejores condiciones para el Ecuador. No solamente es que podemos prometerle al Ecuador eso, sino que los ecuatorianos lo van viviendo en el día a día. Oiga, señor Juan Sebastián Roldán, secretario particular y portavoz del presidente Lenín Moreno. Una última pregunta, pero muy personal, insoportablemente personal. Cuando usted no coincide con el presidente Moreno, ¿se arma la de Dios es Cristo o pueden llegar a un acuerdo sin que la sangre llegue al río? El presidente Moreno es un hombre tolerante. El presidente Moreno es un hombre con el que tengo la suerte de trabajar, y se lo digo a usted y se lo digo a la gente permanentemente, porque dentro de su sentido del humor, dentro de su profundo sentido democrático y dentro de su sabiduría por la vida que ha llevado, todos los días nos guía a nosotros y le guía al Ecuador. Yo lo digo y lo digo abiertamente, tengo la suerte de trabajar con él. Discrepamos, sí, solo para... y al mismo tiempo... Lo hice para incordiar, le tengo que cortar, Roldán. Muchas gracias y saludo al presidente de mi parte. Buenas noches tengan todos. Buenas noches y buena suerte. Chao, Ecuador. Mucho.